Los gatos más famosos de la televisión y cine. Los gatos han aparecido en series y películas desde hace más de 100 años. A veces son tiernos, lindos y útiles, y a veces son los enemigos o incluso objeto de miedo y pánico. Hoy recordamos a aquellos gatitos que han capturado nuestros corazones en el cine y la televisión. Fue difícil limitar la lista a 10 gatos importantes, pero lo más seguro es que, en lugar de disminuir, la lista irá aumentando con el tiempo. Antes de comenzar nuestra lista, no te olvides de darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Salem, del programa de televisión Sabrina la bruja adolescente. Aunque Salem a veces cobró vida como un títere, algunos gatos negros reales también desempeñaron el papel. Todos recordaremos a ese felino sarcástico, levemente malvado, pero siempre con buenas intenciones y geniales chistes para su familia. Garfield. Garfield es uno de los felinos más conocidos de la televisión, un gato perezoso y entusiasta que ama la lasaña y odia los lunes. Este exótico gato gordito de color naranja vive en una típica casa estadounidense con su dueño, John, y su otra mascota, Odie, un adorable perrito. Nos presentaron a Garfield por primera vez en los cómics, aunque debido a su popularidad se filmaron 2 películas en su honor. Bola de Nieve de Los Simpson. Podría decirse que la mascota más famosa de Los Simpson es su perro. Sin embargo, igual de importante ha sido el gato Bola de Nieve. Sus predecesores están enterrados en el patio trasero de la casa de Los Simpson. No es conocido por ser un gato particularmente agradable, incluso abandona a la familia a ratos, pero es algo común entre felinos, ¿no? Tom de Tom y Jerry. La mitad del dúo titular de Tom y Jerry, Tom, se destaca por su búsqueda perpetua de Jerry, el ratoncito. Desafortunadamente, constantemente demuestra que no es muy bueno en su trabajo, y Jerry casi siempre lo supera. Silvestre. ¿Quién no recuerda al gato negro con blanco, enormes bigotes y nariz roja? Aunque hizo sus primeras apariciones en varios cortometrajes teatrales, el gato silvestre se ha convertido en una presencia destacada en varias series de televisión de los Looney Tunes. En cada capítulo podemos escuchar la frase: "Me pareció ver un lindo gatito". Silvestre trata de atrapar a Piolín. Por supuesto, los intentos resultaban fallidos. Hello Kitty. Desde su debut en 1974, Hello Kitty se ha convertido en una de las franquicias más grandes del mundo y en uno de los iconos pop más grandes de Japón. Actualmente es una de las gatitas más queridas por adultos y niños. Don Gato y su pandilla. Solo necesitamos 30 episodios para enamorarnos de Don Gato y su pandilla, una de las caricaturas más populares en México. 6 increíbles y adorables gatos se unen a la lista: Don Gato, Panza, Espanto, Benito Bodoque, Demóstenes y Cucho. El gato con botas de Shrek. Una de las apariciones más aclamadas de este encantador gato es en Shrek. La película fue lanzada hace más de 15 años, así que es lo suficientemente antigua como para entrar en la lista. Por si fuera poco, Antonio Banderas prestó su voz para el personaje y se hizo otra película donde el protagonista era el gato con botas. Y es que, ¿quién podría resistirse a esa mirada tan tierna? La señora Norris. La señora Norris es la gata mascota de Argus Filch, el conserje del colegio Hogwarts de magia y hechicería. La señora Norris tiene una fuerte e inusual relación con su amo, al que le advierte si los estudiantes se comportan mal. Ella se describe y aparece casi de la misma manera que Filch, con ojos de color amarillo, cuerpo esquelético y flaco y piel de color polvo. Gato de Cheshire. Con sus colores rosa y morado, es uno de los personajes que aparecen en Alicia en el País de las Maravillas, escrita por Lewis Carroll. Su principal habilidad es desaparecer y aparecer en cualquier lugar con su enorme sonrisa. Además, protagoniza conversaciones filosóficas con la joven de la historia. Marie de los Aristogatos. Sin duda, los gatos son símbolo de clase y elegancia, no por sus dueños, sino por ellos mismos. Y uno de los gatos más sofisticados del cine es María, una gata engreída y sarcástica que nos ganó por su elegancia y porte, pero en el fondo es una tierna gatita blanca.
Félix es uno de los primeros felinos en alcanzar la fama mundial, pues sus orígenes se remontan al año 1919. Félix es uno de los personajes más populares del cine mudo y sus aventuras también fueron transmitidas por televisión a partir de 1953. Mr. Jinx. De la película La familia de mi novia, Mr. Jinx es el gato de Jack Byrnes, el suegro de Greg Fokker. El gato está entrenado para usar el inodoro y saludar con la pata. Este gato se convierte en pesadilla para el protagonista, quien en algún momento termina perdiendo a la mascota. Maestro Karin de Dragon Ball. Aunque parezca un inofensivo gato con bastón, este personaje era de los más fuertes en la primera saga de Dragon Ball. Entrenó a Goku, al maestro Roshi y a Krillin. Su método de enseñanza recuerda mucho al señor Miyagi, pues engaña a sus estudiantes para que se hagan más fuertes sin que se den cuenta. Este gato tiene muchas sorpresas, una de ellas es que es el único que puede sembrar las semillas del ermitaño, una poderosa medicina que puede curar a cualquiera de todas sus heridas sin importar qué tan dañado esté. Curioso, por decirlo menos. Y con esto terminamos nuestra lista. Cuéntanos qué te pareció nuestro video de hoy. ¿Hubieras agregado a algún otro felino a esta lista? Escríbenos en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Esto sería todo por el video de hoy. Yo me despido y nos vemos en el próximo video.